Ahora sí. ¿Ya? Les decía, hoy día vamos a ver las medidas de concentración y entre ellas, que son dos, la primera es la asimetría. ¿Qué es lo que hace la asimetría? En realidad, lo que busca es analizar el grado de simetría o asimetría, ya según sea el caso, tiene un determinado conjunto de datos. Cuando un conjunto de datos tiene distribución asimétrica negativa, se dice que es porque la mayor cantidad de datos está concentrada en los últimos intervalos de clase, existiendo un alargamiento, un sesgo hacia la izquierda. Entonces, el conjunto de datos que tengan esta forma, decimos que presenta una asimetría negativa. Algo importante que decir de este conjunto de distribuciones que presentan este tipo de asimetría es que la media aritmética es menor a la mediana y ambas son menor a la moda. Bien, las que presentan asimetría positiva son aquellas cuyo la mayor concentración de datos se encuentra hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, existiendo un alargamiento o sesgo hacia la derecha, ¿no? En esta situación, fíjense que la moda es menor a la mediana y esta es menor a la media aritmética. O si quieren verlo al revés, la media aritmética es mayor a la mediana y esta es mayor a la moda, como guste, ¿sí? Entonces, el conjunto de datos que presenten esta forma, decimos que tienen una simetría positiva. ¿Cuáles son las que presentan una distribución simétrica? Tal como su nombre lo dice, son totalmente simétricas. El lado izquierdo igual, exactamente igual al lado derecho. En este tipo de situaciones donde estas tres medidas, mediana, moda perdón, media, moda y mediana, se igualan. Esas tres medidas son exactamente igual en un conjunto de datos que presente o que sea una distribución simétrica. No, el lado izquierdo es totalmente igual al lado derecho. La mayor concentración de datos está localizado en la parte central de la distribución. Bien, eso en realidad, bueno, aquí está un resumen de los tres. Eso lo vamos a determinar a través de un coeficiente, que lo llamamos el coeficiente de simetría, ¿sí? Cuando ese coeficiente es mayor a 0, decimos que es asimétrica a la derecha. Fíjense, es esta de acá. Donde la cola más larga, donde el sesgo, el alargamiento está al lado derecho. Cuando ese coeficiente de simetría es igual a 0, presenta una simetría completa, ¿no? Donde la media, mediana y moda son exactamente iguales. Y cuando el coeficiente de simetría es menor a 0, que sería este caso, ¿sí? Es cuando existe una simetría hacia la izquierda, es decir, que la cola, el alargamiento, el sesgo se encuentra hacia la izquierda. Lo que vamos nosotros a determinar a través de un coeficiente, aunque vamos a usar 5 métodos, es un conjunto de datos a cuál de las tres categorías encaja. Bien, vamos a empezar con un ejercicio. Fíjense, aquí tenemos un conjunto de datos, son 25 datos en realidad, que están agrupados en 5 intervalos de clase. Queremos saber este conjunto de datos si presenta simetría negativa, si presenta simetría positiva, o en su defecto si es una distribución simétrica. Bien, tenemos los intervalos de clase, tenemos los valores de frecuencia absoluta, ¿no? Un total de 25. Bien, antes de empezar a utilizar las fórmulas, vamos a calcular algunas medidas que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos conocer la media aritmética. Aquí igual la media aritmética, marca clase por frecuencia absoluta dividido entre n, ¿cierto? Por eso es que aquí también tenemos la columna de frecuencia acumulada, tenemos la columna de marca de clase, y hemos generado esta columna de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Recordemos que es cada uno de estos valores de marca de clase, multiplicado por cada uno de estos valores de frecuencia absoluta, encontramos esa sumatoria total de 1365. Eso dividido entre el n, que es 25, tenemos la media aritmética. También vamos a necesitar calcular la moda. Aquí tenemos la fórmula de la moda. Bueno, aquí ya directamente hemos hecho el reemplazo. Ya ustedes ya manejan el cálculo de la moda, ¿no? Lo hemos visto en el tema número 2. Bueno, la moda toma un valor de 56. También vamos a necesitar la mediana. Acá tenemos la fórmula de la mediana también, y aquí el reemplazo de su fórmula, para que ustedes ya lo verifiquen, donde la mediana toma un valor de 55. 55. También vamos a necesitar calcular dos cuartiles. El cuartil 1, aquí estamos reemplazando directamente y nos sale 48.7. Y también vamos a necesitar el cuartil 3. De la misma manera,
hemos reemplazado en la fórmula, haciendo el uso de la fórmula del cuartil. Claro que previamente hemos tenido que determinar en intervalo hasta cada uno de los cuartiles, ¿cierto? Bien, ese cuartil 3 sale 60,75. También vamos a necesitar calcular dos percentiles. Por un lado, el percentil 10, que nos sale 43,75, y por otro lado, el percentil 90, que nos sale 65. Bien, y por último, vamos a necesitar calcular también la desviación estándar. Recordemos que esta es la fórmula, eso lo han visto en el video que les pasé la semana pasada, que es correspondiente al tema 3, donde para calcular la desviación estándar necesitamos nosotros marca clase menos media aritmética. Fíjense, acá está la columna. Marca clase menos media aritmética, ¿no? Si cada uno de estos valores de marca clase le restamos la media aritmética, que lo hemos calculado, aquí está 54,76. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, ¿no? Por cada uno de estos valores. La sumatoria de esa columna nos sale 1402,55. Eso reemplazamos acá en la fórmula. El n, que era 25 menos 24, obtenemos que la desviación estándar es 7,64. Bien, ya tenemos la desviación estándar, pero vamos a calcular una columna más, que vamos a necesitarla en la siguiente diapositiva. Y se trata, fíjense, de la marca de clase menos la media aritmética, esa diferencia que podrá ser positiva o negativa, lo elevamos al cubo, y el cubo se mantendrá en algunos casos positivo, en otros casos negativo, no importa, y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Por ejemplo, para la primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clase, 43. Menos media aritmética, 54,76. Esa diferencia lo elevamos al cubo y luego multiplicamos por su frecuencia absoluta, que sería 4, ¿no? Bueno, y aplicamos, bueno, en este caso nos salió negativo. Hacemos la misma operación para todos los intervalos y obtenemos una sumatoria total que es menos 501,81. La sumatoria de esta expresión. Recordémoslas para la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces en resumen, en esta diapositiva que hemos calculado. Media aritmética, la moda, mediana, cuartil 1, cuartil 3, percentil 10, percentil 90 y además la desviación estándar. Bien, procedamos ahora a calcular el coeficiente de asimetría y vamos a hacerlo a través de 5 fórmulas. ¿Sí? Ya ustedes en el examen pueden utilizar cualquiera de ellas, a no ser que yo les pida una específicamente. La primera fórmula lo conocemos como el coeficiente de asimetría de Pearson y esta es la fórmula. Recordemos que en la anterior diapositiva se calculó la media aritmética, se calculó la moda y se calculó la desviación estándar. Reemplazando, encontramos que este coeficiente de asimetría es menos 0,16. El segundo método lo conocemos como el segundo coeficiente de asimetría de Pearson. Y esta fórmula. Recordemos que también habíamos calculado media aritmética, la mediana y la desviación estándar. Y ese coeficiente de asimetría usando este segundo método nos sale menos 0,09. También podemos usar un tercer método que es el coeficiente cuartil de sesgo. Recordemos que hemos calculado anteriormente el cuartil 3 y el cuartil 1. Lo que no habíamos calculado es el cuartil 2. Pero recordemos la definición, que la mediana es igual al cuartil 2, al decil 5 y al percentil 50. Entonces, para no perder el tiempo calculando el cuartil 2, como ya tenemos la mediana y sabemos que son iguales, recuerden, mediana, cuartil 2, decil 5, percentil 50 son iguales, el valor que está al medio. Bien, reemplazamos el valor de la mediana, sabiendo que es igual al cuartil 2. Y obtenemos que este coeficiente de asimetría es menos 0,0456. Utilizando el cuarto método, que es el coeficiente percentil de sesgo, y esta tenemos la fórmula. Habíamos calculado anteriormente el percentil 90, el percentil 10, y de la misma manera, aquí tenemos el percentil 50, que sabemos que es igual al cuartil 2 y sabemos que es igual a la mediana. La mediana ya la habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? Reemplazamos y obtenemos que el coeficiente de asimetría es menos 0,0588. Perfecto. Y por último, el coeficiente de asimetría, una fórmula especial, que en realidad se la puede conocer como el coeficiente de asimetría a través de los momentos. Bueno, es toda esta formulita larga. El n sabemos que es 25, ¿no? n-1, n-2, colocamos acá abajo 24, 23. La sumatoria, fíjense, de la marca clase menos media aritmética al cubo por la frecuencia absoluta. Fue el cálculo adicional que hicimos en la anterior diapositiva y que les mencioné que lo íbamos a ocupar más adelante, ¿se acuerdan? Y que era menos 501,81, si ustedes recuerdan. Sobre la
vemos la fórmula, desviación estándar al cubo, 7,64 al cubo. Y este coeficiente de asimetría a través de este método se obtiene menos 0.05096. Bien, ustedes miran, pero los 5 valores han salido diferentes. Sí, diferentes, pero lo que más nos interesa aquí es el signo. El signo es lo que nos dice el tipo de asimetría. ¿Sí? En este caso, usando los 5 métodos, los 5 salieron negativos, menor a 0. ¿Y qué pasaba cuando el coeficiente de asimetría era menor a 0? Se trataba de una distribución que, fíjense acá está, presenta una mayor concentración de los datos en últimos intervalos de clase y tiene un alargamiento, un sesgo hacia la izquierda. Significa que ese conjunto de datos que hemos analizado tiene esta forma, la distribución de los datos. ¿Alguna consulta de este coeficiente de asimetría, chicos? Está claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto es el coeficiente de asimetría. La siguiente medida la llamamos kurtosis. La kurtosis nos permite analizar cuán puntiaguda o alargada es una distribución simétrica. ¿Qué quiere decir? Que solamente le vamos a analizar la kurtosis a las distribuciones que sean simétricas. ¿Sí? Entonces, ese coeficiente de kurtosis, acá está esto que quería mostrar. Hay 3 situaciones, fíjense. Las 3 son simétricas, es decir, la mayor concentración de los datos está en la parte central. Solo que en algunos casos es bastante exagerada esa concentración, la vamos a llamar una distribución leptocúrtica. A veces tiene un comportamiento relativamente normal, le llamamos mesocúrtica. O por último, la mayor concentración de los datos en la parte central es relativamente baja, que lo llamamos platicúrtica. Entonces, con este coeficiente, lo que vamos a hacer nosotros es determinar cuál de las 3 formas presenta, tiene nuestra distribución. La leptocúrtica, como les mencionaba, una exagerada concentración en la parte central. La mesocúrtica, que presenta un comportamiento normal, un comportamiento moderado, se puede decir ni muy alto ni muy bajo. Y por último, la platicúrtica, que es bastante achatada, pero las 3 son simétricas, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un conjunto de datos, son 6 intervalos, 32 datos. Acá tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada, tenemos la columna de marca de clase. ¿Qué vamos a necesitar? La media aritmética, ¿no? La sumatoria. Bueno, vamos a calcular primero algunas medidas antes de usar la fórmula para determinar el valor de la kurtosis. La media aritmética es igual a la marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Aquí estamos generando esa columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Y esa sumatoria nos da 5.408. Eso dividido entre el n, que es la cantidad total de datos. Por lo tanto, la media aritmética es 169. Bien, ya tenemos la media aritmética. Calcularemos la desviación estándar. Recuerden la formulita. Vamos a necesitar la diferencia entre marca clase menos media aritmética, esa diferencia al cuadrado y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. Pero necesitamos conocer la sumatoria de esta columna. Esa sumatoria es 1120. Eso dividido entre el n, que son 32 datos, nos da 31. De manera que la desviación estándar es 6,011. 6,011. Bien, ya tenemos la desviación estándar. Necesitamos calcular los cuartiles. El cuartil 1, muy bien, acá está la aplicación de la fórmula. El reemplazo y encontramos que el cuartil 1 es 164.67. Ese es el cuartil 1. También vamos a necesitar el cuartil 3. Entonces, reemplazando en la fórmula para el cuartil 3, acá está, se obtiene que es igual a 173,71. Fíjense que ya hemos calculado cuartil 1 y cuartil 3. También vamos a necesitar los 2 percentiles. El percentil 10 por un lado, y aquí reemplazando en la fórmula, obtenemos que vale 160,2. Y por otro lado, el percentil 90, que de la misma manera, reemplazando en la fórmula, obtenemos que es igual a 176,8. Bien, ya tenemos percentil 10, ya tenemos percentil 90. Vamos a necesitar una columna adicional que vamos a aprovechar aquí en la tabla para calcular, ¿no? Y es la marca de clase, es muy parecida a la anterior. Marca de clase menos media aritmética, pero elevada a la 4ª potencia. Es decir, que para la primera categoría, ¿cómo lo haríamos? 158, que es la marca de clase. Menos la media aritmética, 169.
esa diferencia a la cuarta potencia y multiplicado por la frecuencia absoluta, que sería 3. Y repetimos eso para cada categoría, para cada intervalo, y la sumatoria de esta columna es 84.640. ¿Sí? Este dato lo vamos a usar en la siguiente diapositiva. Muy bien, hemos calculado estas medidas que las vamos a requerir para calcular los coeficientes de kurtosis. Y vamos a empezar con la primera fórmula, que nos dice lo siguiente. No, aquí está, fíjense, acá está la fórmula de kurtosis, donde vamos a necesitar cuartil 3, cuartil 1, percentil 90 y percentil 10. Que recuerden que en la anterior diapositiva lo calculamos. De manera que si este coeficiente de kurtosis es menor a 0, es leptocúrtica. Si es mayor a 0, es platicúrtica. Y si es igual a 0, es mesocúrtica. Si reemplazamos en la fórmula, encontramos que el coeficiente de kurtosis es 0.008, mayor a 0. ¿Y qué pasa cuando es mayor a 0? Es platicúrtica. ¿Qué significa que es platicúrtica? Que es una distribución, bueno, es simétrica, pero es achatada, ¿no? Es bastante achatada. La concentración de los átomos está más distribuida, aunque de todas maneras en la parte central tiene mayor concentración, pero esa mayor concentración es relativamente baja. La siguiente, una cosa importante, porque son dos fórmulas que vamos a usar para la kurtosis. Esta clasificación que hacemos aquí del coeficiente menor a 0, mayor a 0, igual a 0, por si acaso. Esta es la que tenemos aquí ahorita, en este momento, en la diapositiva de la pantalla. Corresponde exclusivamente para uso solo de esta fórmula, de este primer método. Porque cuando usamos el segundo método, que es esta la fórmula, nuevamente acá tenemos esta clasificación que es diferente a la anterior, por si acaso. ¿Ya? Entonces, tener cuidado que si vamos a usar la anterior fórmula, trabajar con la clasificación que vimos, y que si vamos a usar este segundo método, debemos trabajar con esto. Recuerden que a través del primer método nos salió platicúrtica, ¿cierto? Bueno, acá debería coincidir con este método. Reemplacemos los n, que sabemos que eran 32 datos, bien. Y aquí está la sumatoria que hace rato les comentaba, ¿no? Marca de clase menos media aritmética, esa diferencia a la cuarta potencia, y eso por frecuencia absoluta. Ese es 84.640. La desviación estándar es 6.011 elevado a la cuarta potencia. Bueno, aquí seguimos operando algunas situaciones aritméticas, reemplazando, y encontramos que este coeficiente de asimetría es menos, fíjense, esta vez salió negativo, menos 0.7856. Pero si revisamos la clasificación que tenemos acá, ¿qué pasa cuando es menor a 0? Cuando es menor a 0 es platicúrtica también. ¿Sí? Significa que también es achatada. Fíjense que a través de los dos métodos hemos llegado exactamente a la misma conclusión. Exactamente a la misma conclusión. Por eso vuelvo a repetir, es importante que esta clasificación que hacemos acá usen la que corresponde para cada una de las formas. ¿Alguna pregunta, chicos? Con toda confianza. Este es el tema 4, en realidad es un tema bastante cortito. Con esto estaríamos terminando el tema 4. Si Dios quiere, el día sábado empezamos con el tema 5 y hasta ahí sería nuestro primer parcial. ¿Alguna consulta que tengan? Ingeniero, sobre ese link que mandó al grupo de WhatsApp, yo no pude ingresar, me dice que tiene que aceptar mi solicitud. Ay, No pude ver ningún video. ay, perdón, a ver, déjame ver un ratito. Pero tengo entendido que a todo el mundo le hace campo, déjame ver, cachito. Parece que me haya saltado de alguno. A ver, aceptar, 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 aceptar. No, la verdad que no me aparece nada pendiente. Déjame mirar un poquito, déjame mirar un poquito. Ya tengo, por favor, estoy chequeando. ¿Alguna invitación pendiente? Aparentemente no. Oh, no parece nada pendiente. Déjame entrar, por favor, al grupo, entonces ahí iba a saltar. Déjame olvidé. Aquí es. Déjame ver si tengo la...
No me sale nada pendiente. ¿Por qué no me hace un reenvío de la solicitud, por favor? Y ahorita, ingeniero. Ya no me aparece nada pendiente. ¿Cuál es tu apellido para que yo lo reconozca cuando salga acá? Ah, Núñez, ¿no? Sí, ingeniero, vuelta la volví a enviar la solicitud ahorita. Ah, sí, ahora ya me llegó algo. Bueno, el mío, Sí, ingeniero. sí, ahí sí, ahora ya Camacho. saltaron, sí, ya saltaron toditos ya. Ya saltó Luz Clarita Núñez, saltó Lisette Camacho, aceptada. Jos Cuellar me dice, Judith Encinas, Rudy Flores, José Mercado, Kaylee J, Rachel Arteaga. Ahora sí, perdón, mil disculpas, no lo había visto. Son como 7, 8. Ya, de todas maneras, voy a cortar esta. La anterior medida, un poquito haciendo, ya que hemos terminado con este tema, como les decía, es bastante cortito. El anterior tema, en realidad lo que busca, déjenme abrir un poquito la medida para orientarlos, porque eso lo van a ver bien en los videos. Les voy a pedir que los miren con calma los videos. Pero déjenme un poquito hacer una pequeña introducción, para que les sea más fácil, por lo menos para indicarles para qué sirve. No sé si grabarle esta parte, creo que ya no. Pero de todas maneras sigue grabando. Sí, ya. Fíjense, estas medidas de dispersión que son los videos que yo les pasé, ¿qué es lo que analizan? El grado de dispersión, de heterogeneidad, de variación que tienen los datos. Cuando yo les digo a ustedes, esta persona es alta, pero alta respecto a quién? Esa persona que tú me estás diciendo alta mide 1,80, pero es alta si comparamos con la estatura promedio de los bolivianos. Pero si comparamos con un jugador de la NBA es bajo. Entonces, ¿cómo es? Es alto en una situación y es bajo en otra. Es que depende de qué, depende con qué lo comparemos, ¿cierto? Entonces, de repente una persona de un metro 80 es una persona alta, comparándolo con el promedio de estatura de los bolivianos, que en el caso de los varones es 159, 1 metro 59 centímetros, y en el caso de las mujeres es 1,49 centímetros. Entonces, si comparamos con el promedio de acá de Santa Cruz, sí, es alto, es bajo. Cochabamba, ¿queda lejos o queda cerca? Depende de qué, depende con qué comparemos. Cochabamba va a quedar cerquita si lo comparamos con Francia, pero va a quedar lejos si lo comparamos con Cotoca. Pero fíjense que esta medida de dispersión analiza eso, la variabilidad, la heterogeneidad, la desviación de los datos, pero tomando un punto fijo de comparación, comparándolo siempre con algo. No podemos decir, esto es pesado, esto es alto, esto es bajo, esto es mucho, esto es poco. Va a depender contra qué lo comparemos. Contra qué lo comparemos. Entonces, eso es la medida de dispersión. Y generalmente la medida que se utiliza de comparación es el promedio, la media aritmética. Aunque ahí en las diapositivas van a ver ustedes que se puede calcular en función a la media aritmética y se puede calcular también en función a la mediana y también se puede calcular en función a la moda. Entonces hay medidas ahí que analizan la variabilidad, la heterogeneidad de los datos, tomando como punto de comparación la media aritmética por un lado, la mediana por otro o la moda por otro, tomando en cuenta cualquiera de los tres valores. ¿Ya? Eso lo van a ver, de todas maneras yo les voy a pedir, sí, quería ahora agarrar unas consultas, pero veo que por mi culpa muchos no lo han visto los videos, entonces voy a pedir que los miren los videos y tal vez el viernes, antesito de entrar a la clase, podemos aclarar algunas dudas que tengan después que hayan visto los videos.